Elaboración de plato base. Ok. Bueno, entonces dispensamos una porción de monómero, luego una porción de polímero, espatulamos de tal forma que, por lo menos como nos lo recomienda el fabricante, lo ideal es esperar a que esas partículas se integren, por eso prefiero taparlo un momento. Esas partículas se integren. Bueno, una vez se haga la mezcla, lo ideal es tener muy en cuenta las fases del acrílico. ¿Cuáles son las fases? Son 5. Fase líquida o arenosa, fase filamentosa, fase plástica, luego elástica y luego rígida, ¿sí? Entonces aquí ya como podemos observar, puedo ir recogiendo el producto que estaba inicialmente en una fase líquida, luego pasó por una fase filamentosa, o miren cómo se observan los pequeños filamentos que suelta, ¿sí? Una vez esté en esa fase, debemos tener en cuenta que el tiempo de trabajo, dependiendo de la temperatura sobre el nivel del mar que estemos, pues debemos acelerar o no la manipulación. En esta parte vamos a depositar esta mezcla sobre una loseta de vidrio. Le vamos a generar un poquito de presión. Recuerden que esto se hace en la etapa plástica. Muy bien, vamos a recuperar el producto. Lo tenemos ya listo y este lo vamos a llevar al modelo. Luego entonces vamos a llevar el producto al modelo, le vamos a generar un poco de presión con los dedos, ¿sí? De tal forma que esa tela que obtuvimos de esa mezcla pueda tomar la forma del modelo. Con la ayuda del escalpelo o bisturí vamos a hacer un corte de los excesos para no tener que luego pulir tanto con el micromotor. Volvemos a posicionar el producto sobre el modelo.
y debemos esperar cierto tiempo a que polimerice como tal el producto. Ok, nuevamente entonces, una vez polimerice el producto, como podemos observar en el modelo, obtenemos ya una base que es la que nos va a servir para poder nosotros a través de esta cera en bloque realizar un plato base, ¿sí? Muy bien, entonces es muy importante aclarar que ese proceso que se hizo con las losetas de vidrio se deben hacer con el fin de que el material nos quede calibrado, no tengamos que esforzarnos mucho al momento de pulir como tal o quitar los excesos, que igual los inicié quitando con el escalpelo o bisturí. Muy bien, entonces aquí él ajusta. Lo ideal es, como les decía, quitar ese resto de excesos con un micromotor que más adelante vamos a ver y poder pulirlo de tal forma que no vaya a lastimar o a lacerar al paciente. Este proceso como tal de manejo de estas pruebas como tal lo debe realizar siempre el profesional, en este caso el odontólogo, ¿sí? Él es quien está capacitado para hacer estas pruebas directamente en la boca del paciente. Nosotros, como técnicos dentales, nos limitamos a elaborar los dispositivos que él nos envíe, pues puede ser a través del modelo ya vaciado o de una cubeta individual para nosotros hacer el vaciado como tal. Muy bien, entonces una vez tengamos esto, tomamos un bloque de cera, le damos hacemos una pequeña presión sobre ella para buscar la posibilidad de conseguir un arco, vamos a verlo así. Luego, nuevamente el escalpelo nos va a ayudar a terminar de cortar la proporción de cera que necesitábamos para poder llevarlo al modelo. Esto lo debemos asegurar con cera caliente en esta parte, de tal forma que nos quede como en este caso, se puede observar, quedó perfectamente unido el rodete al plato base, ¿sí? Muy bien. Aquí como tal, este producto, esta información se lleva o se envía al odontólogo. El odontólogo cita al paciente previamente, lleva este producto a la boca, ¿sí? Hace la prueba y luego nos envía una información en esa cera para nosotros poder iniciar con el posicionamiento de cada diente. En este caso pues vemos aquí lo ideal es iniciar con el posicionamiento de cada diente, teniendo en cuenta la información que ese odontólogo nos está suministrando, para luego tener este proceso ya en esta parte. Una vez tengamos esto, lo enviamos nuevamente al odontólogo. El odontólogo hace como tal la prueba. Miren que
aquí tenemos donde estaba totalmente recubierto con el rodete y reemplazamos ese rodete con dientes artificiales, pero para ello debemos tener en cuenta ciertos parámetros, ¿sí? Y protocolos. No es posicionar los dientes de cualquier forma, no es ponerlos de cualquier forma. Debemos tener muy en cuenta la información tanto del modelo como la que nos envió el odontólogo en ese plató base y rodete. Esto, como les decía, para poder posicionar esos dientes tampoco es que se hagan en el aire. Yo debo tener en cuenta el articulador, estar revisando oclusión. Como pueden observar, voy a quitar entonces de acá el arco facial. Esta es la información que nos envía el odontólogo con el rodete pegado. Si fuese, por ejemplo, una monomaxilar, hablamos de una monomaxilar cuando comprende una sola prótesis, ¿sí? Si es una bimaxilar, pues entonces estamos hablando de dos prótesis, y en ese orden de ideas, pues esto es la información que nos envía el odontólogo para nosotros poder con esto transmitirlo al articulador, llevando el par de modelos de tal forma que podamos iniciar, como les decía hace un momento, con ese posicionamiento de dientes, pero partiendo de esa información que el odontólogo nos consigue. No es inventarnos una mordida, todo debe ser por medio del odontólogo, ¿sí? Muy bien, una vez tengamos esto, pues empezamos a retirar, como les decía ahorita, a retirar cera y a ir posicionando los dientes teniendo en cuenta cierta información que el odontólogo nos suministra, para luego conseguir este producto. Una vez tengamos esto listo, lo enviamos donde el odontólogo. Él hace nuevamente la prueba en el paciente, revisa varias cosas que debe tener en cuenta para luego devolverla al laboratorio, donde el técnico se encarga como tal de hacer un sellado. Primero que todo, bueno, revisar que en esa prueba no hayan habido modificaciones. Luego revisar que el encerado esté acorde con lo solicitado en la orden de trabajo. El calibre también es importante tenerlo en cuenta para luego sellar el perímetro del modelo y de la prótesis en cera. Recuerden que esto es una parafina, una cera, ¿sí? Y que por lo tanto, como es tan endeble, debemos tener mucho cuidado en la manipulación, que no se nos vaya a dañar la información que ya el odontólogo aprobó con el paciente. Se hace el sellado, esto se lleva a una mufla, que es otro aparato, más bien uno de los insumos que requerimos para poder pasar de la cera al acrílico, ¿sí? Teniendo ya esa parte en acrílico, perdón, en la mufla, se lava la cera, es decir, se quita toda esta cera. En la contramufla van a quedar los dientes
en la base de la mufla del modelo, se limpia esa cera y se adiciona acrílico, como lo vimos en la elaboración del plato base. Se hace una preparación teniendo en cuenta, como les digo, lo solicitado por el odontólogo en esa orden de trabajo. Nosotros no nos podemos mover como pez en el agua sin observar qué es exactamente lo que está pidiendo o solicitando el clínico en ese documento, que puede ser una hoja, puede ser digital, ¿sí? Al que le llamamos orden de trabajo. Una vez se lave la cera, se acrile, se desenmufla, se quita todos los excesos de la prótesis como tal, y por último se pule y se brilla el producto para posteriormente enviárselo al odontólogo para que él como tal lo instale en la boca del paciente y nos dé la aprobación de si cumplió o no con lo solicitado en la orden de trabajo.